Hola a todos, ¿qué tal estáis? Vamos a ver la fracción irreducible. En el apartado anterior, donde vimos las fracciones equivalentes, al final del capítulo introdujimos la definición de fracción irreducible, que es aquella que no se puede simplificar. En este apartado vamos a ver tres formas de obtener la fracción irreducible y cómo actuar cuando nos aparezcan números grandes. Pues empezamos con el primer ejemplo. Calcula la fracción irreducible de 60 126avos. La primera forma es la más usual y es haciendo uso de los números primos. Vamos a ver por qué números primos se dividen tanto el numerador como el denominador e iremos simplificando poco a poco la fracción hasta obtener la fracción irreducible. Así que comenzamos con ella. El primer número primo es el 2 y en este caso divide a ambos términos. ¿Por qué? Porque los dos números son pares, acaban en cifra par. Por lo tanto, podemos dividir entre 2 tanto el 60 como el 126. Así que, dividiendo entre 2, nos quedaría 30, 60 y 3 avos. Ahora, continuamos haciendo lo mismo, probando otra vez entre 2. Si no es divisible, nos iríamos al siguiente número primo. 30 sí es divisible por 2, pero 63 no es par. Así que pasamos al siguiente número primo, que es el 3. ¿30 es divisible por 3? Pues sí, porque la suma de sus cifras es 3, por lo tanto divisible entre 3. ¿Y 63 es divisible entre 3? Pues sí, porque la suma de sus cifras es 9 divisible entre 3. Como los dos son divisibles entre 3, dividimos y nos queda 30 entre 3, 10. Y 63 entre 3, 21. Ahora volvemos a probar entre el número 3. ¿El 3 divide al 10? No. Pues entonces pasamos al siguiente número primo, el 5. ¿El 5 divide al 10? Sí, porque acaba en 0. Pero al denominador no lo divide. Con lo cual ya no podemos simplificar más. ¿Por qué? Porque los únicos divisores primos del 10 son el 2 y el 5, y ya hemos probado entre ellos, con lo cual no hay más divisores primos en común y hemos terminado. La fracción es irreducible. Otra forma de calcular la fracción irreducible es dividiendo numerador y denominador entre el máximo común divisor del numerador y el denominador. Es decir, si calculamos el máximo común divisor de 60 y 126, eso nos da 6, por lo tanto, al dividir directamente entre 6, tendremos 60 entre 6, 10, y 126 entre 6, 21. La fracción irreducible. Y la otra forma de calcular la fracción irreducible es factorizar y eliminar los factores comunes. La factorización del 60 es 2 al cuadrado por 3 por 5 y la factorización del 126 es 2 por 3 al cuadrado por 7. Eliminamos un 2 del numerador con un 2 del denominador, un 3 del numerador con un 3 del denominador, y ya no tenemos más factores comunes para eliminar. Nos quedaría en el numerador un 2 por 5, 10, y en el denominador un 3 por 7, 21. Y esa es la tercera forma de calcular la fracción irreducible. Elegid la que más os guste. Bien, simplemente añadir que para la primera forma, que en vez de simplificar solo dividiendo entre los números primos, si por ejemplo tenemos en el numerador 60 y en el denominador 80, es decir, los dos acaban en 0, sabemos que se pueden dividir directamente entre 10. Es decir, que en vez de simplificar primero por 2 y luego por 5, podemos simplificar directamente por 10 acortando el proceso. ¿De acuerdo? Así que añadimos esa nota a la forma de simplificar primera. Vamos con más ejemplos. Vamos a calcular la fracción irreducible de 30 105avos. El 30 se divide entre 2, pero el 105 no. Pasamos al siguiente número primo. El 30 se divide entre 3 porque la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Y el 105 también se divide entre 3 porque la suma de sus cifras, 1 más 5, 6, es divisible por 3. Por lo tanto, ambos números son divisibles por 3. 30 entre 3 es 10, 105 entre 3, 35. Probamos otra vez entre el 3 y vemos que al numerador no lo divide, por lo tanto pasamos al siguiente número primo, que es el 5. 10 y 35, ambos se dividen por 5. ¿Por qué? Porque la última cifra es o 0 o 5. Por lo tanto, dividimos entre 5 y nos quedaría 10 entre 5, 2, 35 entre 5,
7. Y esta fracción es irreducible porque al numerador solo lo divide el número primo 2 y al denominador solo lo divide el 7. No hay divisores primos comunes, con lo cual la fracción es irreducible. Pasamos al apartado C. 924 264 avos. Ambos son pares, dividimos entre 2 y nos quedaría eso. De nuevo son pares, dividimos entre 2 y nos quedaría esto. Vemos que el denominador sigue siendo par, pero el numerador ya no es par, así que ya no podemos dividir otra vez entre 2. Pasamos al siguiente número primo, que es el 3. ¿Entre 3 se puede dividir? Sí, ambos se pueden dividir porque la suma de las cifras del numerador es 6 y la suma de las cifras del denominador es 12. Son los dos múltiplos de 3, por lo tanto podemos dividir entre 3 y nos quedaría 77 22avos. Probamos otra vez con el 3, no es posible dividir. Pasamos al siguiente número primo, que es el 5. Entre 5 tampoco se divide. Pasamos al siguiente número primo, el 7. El 7 divide al numerador, 7 por 11, 77, pero no divide al denominador. Pasamos al siguiente número primo, que es el 11, y el 11 divide al 77 y al 22. ¿Por qué? Porque 77 es 7 por 11 y 22 es 2 por 11. Por lo tanto, dividiendo entre 11 tendríamos 7 medios y esa fracción ya no tiene divisores primos comunes, por lo tanto es irreducible. Bien, y comentar un último caso en el que nos puede ocurrir lo siguiente. Si tenemos un número muy grande, por ejemplo en el numerador o en el denominador, y tenemos que simplificar, debemos de fijarnos en el número más fácil de factorizar. Por ejemplo, el 42. El 42 es un número fácil de factorizar, mucho más que el 100.555. Además, nosotros controlamos que el 42 es divisible por 2 por ser par, por 3 porque la suma de sus cifras es 6 y además sabemos que 42 es 6 por 7, con lo cual también es divisible por 7. O si lo factorizamos, tenemos que es 2 por 3 por 7. Estamos controlando qué factores pueden ser los candidatos a dividir al numerador y al denominador. Es decir, en vez de fijarnos en el numerador, nos fijamos en el denominador, que es el número más sencillo de analizar, y vemos si al numerador lo divide el 2, el 3 o el 7. Así que buscamos a ver si el numerador lo divide el 2, no porque no es par. Miramos a ver si lo divide el 3, sumamos las cifras, esto es 15 más 1, 16, no es un múltiplo de 3. Y por último, miramos a ver si lo divide el 7. Si no sabemos el criterio de divisibilidad del 7, pues simplemente dividimos 100.555 entre 7 a ver si la división nos da exacta. Y sí, efectivamente nos da exacta, con lo cual dividimos entre 7, numerador y denominador, y tenemos esa fracción. Bien, ahora ya sabemos que el denominador es 2 por 3, ¿verdad? La factorización, así que solo se divide entre 2 y entre 3. Por lo tanto, al numerador no lo divide el 2 porque no es par y no lo divide el 3 porque la suma de sus cifras no es un múltiplo de 3. En definitiva, tenemos la fracción irreducible simplemente analizando el número más pequeñito, apoyándonos en él, factorizándolo y viendo qué factores son los candidatos a simplificar. Pues eso es todo. Espero que lo hayáis entendido y os haya gustado. Nos vemos en la siguiente clase.